Para analizar este descarrilamiento de un vagón del metro en la estación Lovalle, tomamos contacto telefónico con Francisco Fresart. Él es experto en seguridad vial de la Universidad Católica. Carlos, para que me acompañes también, te invito a esta entrevista. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Francisco. En primer lugar, ¿cómo explicas tú este accidente de tránsito? Gracias por atendernos. Ok, sí, buenos días. Buenos días. La verdad es que no es casi un accidente de tránsito, sin embargo es un accidente de sistemas de transporte que sí requiere del tratamiento desde la óptica de la seguridad vial. A ver, aquí varias cosas. Primero que todo, que es insólito lo que dicen, que se está haciendo pruebas. Yo creo que probablemente estaba haciendo en operaciones de mantenimiento en la cual no pudieron controlar el movimiento del vehículo. Pero por otro lado llama mucho la atención dos cosas. Primero que todo, que esto se haga en superficie, es decir, al aire libre, bajo galpones, pero en la superficie, es decir, a nivel de tierra y no subterráneo, siendo que este es un tren subterráneo y en ese sector es completamente subterráneo. Y segundo, llama la atención que sea el galpón, es decir, el lugar, el hangar donde se hace el mantenimiento sea tan frágil como una estructura metálica delgada, que no tenga ningún sistema de contención. En consecuencia, que el manejo ferroviario o de vehículos de este tipo, que son pesados y que tienen dificultad de frenar rápidamente, como lo haría, por ejemplo, una persona o un automóvil o una bicicleta, esto cuesta mucho frenarlo, porque la verdad es que no está programado para que frenen de improviso. Entonces, eso sí debe ir acompañado. El diseño de la estructura del edificio que los contiene, de cualquier tipo, ya sea como hangar, como estación, como estación terminal, debe tener un diseño específico relacionado con la eventualidad de poder frenarlo o pararlo frente a una emergencia, que obviamente en este caso estamos viendo no ocurrió. De todas maneras, bueno, son importantes los datos que tú aportas a este análisis, porque lo cierto es que hay que esperar el informe oficial y la investigación que realiza Metro, pero tú das cuenta de, bueno, hablando de la seguridad vial, que este tipo de operaciones de mantención se debieran realizar siempre bajo tierra. ¿Es porque estos metros circulan en esa vía y también por la seguridad del entorno, no? No, básicamente por la seguridad del entorno, por una parte, porque afuera hay personas, y otra porque el precio del suelo es caro. En consecuencia, dado que es un vehículo que funciona bajo tierra, debe seguir teniendo cadenas bajo tierra para hacer el mantenimiento. O sea, no hay ningún problema de que sea mantenido bajo la superficie. Pero también aquí hay que ser justo. Nosotros debemos considerar que estamos próximos a cumplir 5 años de Transantiago, en que fue notable la forma en que Metro tuvo que absorber o asumir las deficiencias propias del Transantiago en aumentar, por ejemplo, su capacidad o su demanda, es decir, cuántas personas transporta. En consecuencia, no solo los carros estuvieron más cargados, sino que tuvieron que viajar más, por una parte, pero por otra, se alargaron los periodos de operaciones, es decir, hasta las 11 de la noche, hasta la 1 de la mañana, partiendo a las 5 o 6 de la mañana. Entonces se acortó el tiempo en que disponían las empresas de mantenimiento para hacer este labor de mantenimiento. En consecuencia, es obvio que aquí la operación del metro, desde el punto de vista de transportar personas exitosas, sin embargo, desde el punto de vista de mantenimiento, es bastante precaria o más. Está empeorada respecto a la situación anterior a Transantiago, porque no hay tiempo para hacer las adecuadas mantenciones. Y si uno se fija, desde Transantiago en adelante, que los 2 o 3 incidentes serios del metro se han debido precisamente a este mayor uso, lo cual se sacrificó el tiempo de mantenimiento. Es como un trade-off acá entre seguridad y operación. Precisamente, Francisco, ¿qué tal? Te saluda Carlos Grech. Te iba a preguntar específicamente por cómo evalúas el desarrollo que ha tenido y el crecimiento que ha tenido Metro ya a nivel más macro durante los últimos años, considerando que ha debido cumplir precisamente con las exigencias del Transantiago y además cubrir más comunas y por eso también efectuar más mantenimiento. ¿Cómo evalúas tú el crecimiento del tren? A ver, el metro de Santiago ha sido notable desde siempre, porque uno de los pocos metros en el mundo que cubre sus gastos de operación. Y por otro lado, en el colapso que significó Transantiago, ha debido suplir la demanda de un importante grupo de personas antes y después de los horarios punta para transportarlo. Y tercero, obviamente es un sistema que está colapsado en la situación actual. Sin embargo, las personas que están a cargo, que están trabajando en metro, tienen claro cuáles debieran ser las líneas de acción en cuanto a mejorar la operación y el nivel de demanda que podrían acceder.
pero requiere un compromiso de la autoridad de liberar ciertas cosas que son restricciones importantes a la operación de metro. Francisco, también quisiera preguntarte, porque es poco usual que nosotros nos enfrentemos a accidentes que protagonizan en este caso el metro de Santiago. Por lo tanto, pese a la situación que estamos viviendo hoy día, ¿hay garantía de tranquilidad respecto en términos generales a la seguridad que pueda entregar siempre este medio de transporte? Absolutamente. Yo diría que el metro es, dentro de los sistemas de transporte, después probablemente la aviación nacional, o de la aviación en general, uno de los sistemas más seguros, porque hay que considerar, no hay que considerar estos casos aislados y estas cosas catastróficas como aquí aparecen en términos de daño, porque no hay daño a las personas, sino que hay que ver la cantidad de kilómetros recorridos, o mejor aún, la cantidad de pasajeros transportados versus el número siniestro. Yo creo que no hay ningún sistema de los existentes en nuestro país y en el mundo en general que puedan equipararse a los buenos índices que presentan los ferrocarriles subterráneos y en particular nuestro orgullo de Metro Santiago. Precisamente, Francisco, te iba a preguntar por último respecto de las estaciones. Tú hablas de lo frágil que podía ser el material construido con el que se construye esta estación, este taller de mantención. Son latas que se doblan, ustedes las ven ahí en pantalla ahora. Y además el emplazamiento está cerca de barrios residenciales, al contrario, por ejemplo, lo que ocurre en la línea 5, donde está instalado cerca de la Maestranza San Eugenio. En ese sentido, ¿debiese variar la orientación, debiese cambiarse esta estación o ya cómo analizas tú esta situación? No, digamos, llama la atención que todavía el metro sigue teniendo el mantenimiento en Los Valles cuando esa era la estación terminal de aquel entonces. Y en ese entonces, dos cosas, ese sector no estaba habitado por una parte y por otra el suelo era barato. En consecuencia, es lo que se debe privilegiar al hacer una evaluación de mediano a largo plazo. Hoy día las condiciones han cambiado, se pusieron edificios al costado, entonces eso no es tanto responsabilidad de metro, es más bien de los urbanizadores o de las autoridades municipales que autorizaron y no tuvieron un adecuado plan de plan regulador. Es decir, ahí se debió haber hecho un seccional que no puede haber viviendas aledañas porque hay un cierto riesgo de accidente, que duda cabe. Entonces, eso por una parte, pero por otra parte, yo creo que hoy día, tal cual como usted da el ejemplo de línea 5, hay otros sectores en que el metro debiera hacer mantenimiento, o sea, grandes sectores. Hay un problema del tipo de rueda, es decir, en la cual uno podría tener un gran hangar donde se realicen todos los mantenimientos de todas las líneas de metro, pero tienen distintos tipos de rodado, en consecuencia no se puede. Sin embargo, en los terminales de línea, al nivel de cavernas, es decir, sin salir a la superficie, se debe hacer el mantenimiento, o sea, no tendrían por qué ocupar un espacio útil caro que podría ser más bien para personas en estos grandes hangares de mantenimiento. Claro, sin duda. Nosotros, Francisco, también te comentamos que apoyamos con la imagen en vivo de lo que está ocurriendo hasta ahora en precisamente este condominio residencial La Floresta, y veíamos esas latas de las cuales tú dabas cuenta, que decías que bueno, hoy día ha quedado a la vista, no entregan ninguna garantía ni ninguna seguridad ante una eventualidad de este tipo, y como tú también bien precisabas, son hechos aislados y que no debieran empañar la seguridad que siempre ha entregado Metro de Santiago. Pero yo quisiera aportar también a la pregunta, porque tú nos entregas un dato importante. Se cumplen 5 años del funcionamiento del Transantiago y cómo Metro tuvo que asumir en este caso las dificultades que tuvo este sistema de transporte capitalino en su inicio. ¿Tú crees que la autoridad debió presagiar el desgaste que iban a tener estas máquinas a los pocos años, dada la exigencia que se le pidió en este caso a Metro de Santiago para el traslado de los capitalinos? Fuimos pocos los que antes que partiera Transantiago dijimos que era un proyecto que iba a fracasar. Seguimos siendo los mismos los que decimos que en Transantiago se deben dejar de tratar de salvarlo y preocuparse de cosas importantes como hacer muchísimas más líneas de metro. Y es obvio que si yo estoy ocupando un sistema bajo un régimen de mantenimiento y operación en la cual es exitoso y después se aumenta, prácticamente se duplicó la demanda por una parte y se aumentaron los tiempos de descanso en la cual el metro se hace mantenimiento adecuado, es obvio que el deterioro se nota por ahí. Es decir, si un sistema está funcionando bien pero después se sobreexige, es obvio que las fugas o los problemas van a aparecer por otro lado. Entonces, evidentemente, hayan o no presagiado que esto podría ocurrir, es algo en que la autoridad debe preocuparse. O sea, yo creo que dejar de poner lucas en el muerto Transantiago y empezar a poner lucas en el metro. O sea, ninguna ciudad de más de un par de millones de habitantes ha resuelto su problema de transporte público en superficie como lo están tratando de hacer la autoridad de gobierno con el Transantiago. Francisco, aprovechando metro y puros metros. Francisco, aprovechando la conversación que podemos sostener mientras vemos las imágenes de este accidente que ocurrió a las 9:40 de la mañana, y aprovecho de preguntarte, la autoridad ha hecho anuncios de expandir la línea del metro, y ¿te parecen suficientes precisamente para este problema que tú indicas?
no, en absoluto. Yo creo que cada presidente nuevo debiera duplicar la línea existente. La verdad es que eso sería magnífico. Es harto, pero son desafíos importantes de cada nuevo gobernante. El sistema de transporte más eficiente que hay para ciudades grandes es el metro. Entonces aquí no hay que esperar nada, aquí no hay que evaluar nada, ni hay que probar nada. Hay que solo hacer más metro. Nuestra ciudad ya ha crecido en forma gigantesca, los tiempos de viaje son cada vez más imposibles de sobrellevar. En consecuencia, la única solución son este tipo de transporte masivo. Olvidémonos de buses operando en superficie. Francisco, pero para que las personas anden. Francisco, pero ¿es posible hacer esa situación de duplicar en cada gobierno la red de metro? ¿Es posible teniendo en cuenta la cantidad de construcción que se puede hacer? Claramente es caro, porque si hoy día hay 80 o 100 kilómetros, duplicar es carísimo. Sin embargo, cada uno debiera ponerse una meta que al menos podría aumentar la mitad de lo existente. Es decir, si el gobierno actual hiciera el 50% de lo que hay, ya es magnífico, porque la verdad es que se necesita. O sea, tenemos que considerar en cuánto han aumentado los tiempos de viaje en global. Francisco, quisiera volver al tema de este accidente que motiva esta entrevista y esta conversación que podemos tener contigo. Tú eres experto en seguridad vial. ¿Cómo debiera entonces proceder ahora para no seguir causando daño precisamente a la zona urbana, el momento en el cual también se soluciona este problema? Que imagino que también los ingenieros que trabajan en metro se han visto sorprendidos y están trabajando y haciendo cálculos a toda velocidad, porque no es algo que ocurra con ninguna frecuencia. No, sin duda, o sea, esto es un accidente y es solo eso. Y en relación de cómo hacerlo, probablemente haya que hacerlo en cavernas asociadas al rodado normal, o sea, adyacente a las líneas de metro, ya sea en ciertos sectores o en los terminales subterráneos, o sea, en el fondo liberar esa superficie para otros usos. Francisco, quiero agradecer la gentileza que has tenido de compartir estos datos. Nos has entregado interesante análisis respecto a esta situación que ha ocurrido hoy en la mañana. Así que gracias por estos minutos que has compartido con CNN Chile. Un gusto saludarte. Al contrario, muchas gracias a ustedes.